gracias. Lo leemos de la siguiente manera. Filipenses 3, versículo 17 en adelante al 21 dice de la siguiente manera: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D pequeña, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén y amén. Toma asiento, iglesia, en esta noche. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Si aún no has puesto tu teléfono en vibrador, en silencio, no lo has apagado, haznos ese gran favor que va a ser de gran bendición para que todos podamos enfocarnos en respeto a lo que se va a hablar en esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema llamado la legalidad, a lo cual le llamamos la balanza de la vida. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿De acuerdo? Mira, estaba yo meditando sobre algo que me llamó mucho la atención. Y yo digo, ¿por qué no compartirlo con todos? Porque yo sé que se van a sentir identificados. La cosa es que nosotros los seres humanos somos así, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos sobre la ciudadanía, o sea, de ser ciudadanos de una ciudad o de un país, no necesariamente de los Estados Unidos, vamos a ser en general. Pero cuando nosotros hablamos de la ciudadanía, ¿sí o no? Que lo primero que nosotros pensamos es, ¿qué voy a recibir? O sea, lo primero que nosotros pensamos es, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Sí o no? Y decimos, bueno, mira, Byron, nos vamos a ser ciudadanos americanos. Y lo primero que pensamos es recibir, obviamente, un beneficio de parte de ello. La mayoría de veces. Y esto es por el egoísmo del ser humano. Pero pocas veces nosotros nos detenemos a meditar y a pensar cuáles son las responsabilidades que conlleva ser un ciudadano. ¿De acuerdo? O sea, siempre que nosotros meditamos, bueno, soy ciudadano de esta ciudad, o de este país, o de este estado, pensamos en siempre recibir algo a cambio. Pero no nos detenemos a meditar cuáles van a ser las reglas o las leyes que nosotros ahora como ciudadanos tenemos que cumplir. ¿Me explico, iglesia? Siempre pensamos en lo que voy a recibir, pero no pensamos en lo que verdaderamente esto me va a conllevar, leyes que tengo que cumplir en mi vida. ¿Me explico? Entonces, mientras yo meditaba sobre esto, llegaba a una conclusión. Meditaba sobre esto porque necesitamos detenernos un minuto y pensar de dónde proviene nuestra ciudadanía, a qué ley nosotros debemos de obedecer día con día, y a qué ciudad, o al menos a qué reino debemos de nosotros estar sometidos, ¿de acuerdo? Entonces, préstame atención, voy a ir despacio en esto. Pensamos siempre en los beneficios que vamos a recibir, pero no pensamos en la responsabilidad que lleva a ser un buen ciudadano. ¿Has escuchado esta palabra? Buen ciudadano. Un buen ciudadano significa una persona que no solamente es ciudadano de ese lugar, sino un buen ciudadano es aquel que se somete a las leyes que están establecidas por aquella ciudad. Por ejemplo, hay leyes, iglesia, de negocios de esa ciudad. Por ejemplo, como un buen ciudadano, lo que nosotros tenemos que hacer es prácticamente, queremos nosotros establecer negocios en esa ciudad como buenos ciudadanos, primeramente tenemos que respetar las leyes que hay en esa ciudad. Por ejemplo, leyes de salubridad, por ejemplo, con leyes fiscales, leyes de recursos humanos, diferentes tipos de leyes. Y como ciudadanos, nosotros tenemos que respetar y cumplir esas leyes. ¿Me explico? Leyes de tránsito, por ejemplo. Nosotros venimos a una ciudad, por ejemplo, nos movimos hacia los Estados Unidos, la mayoría de nosotros nos movimos de los de diferentes países hacia los Estados Unidos. Cuando llegamos acá, nos tocó someternos a muchas reglas que a lo mejor en nuestros países no las teníamos. Leyes de tránsito, por ejemplo. Que aquí la mayoría de nosotros aprendimos que el amarillo significa parar en el semáforo. Porque a veces en nuestros países significa darle más rápido, ¿no? El rojo significa para, amarillo, en serio, ten cuidado, mejor para, no avances. Y el verde, obviamente, en los semáforos significa pasa.
Pero en nuestros países a veces el verde sí pasa, el amarillo métele más rápido y el rojo solamente ve que no venga un policía y vete. Eso es lo que significa. Entonces, cuando llegamos a este país, nos toca a nosotros como ciudadanos de este país someternos a las leyes que hay en este país. Me explico, iglesia. Entonces, no solamente pensar en los beneficios que voy a obtener, sino pensar en lo que va a conllevar ahora a ser un ciudadano. Me explico. Por ejemplo, hay otra ley de inmigración que conllevan a lo mejor no falsificar papeles, no tomar cosas falsas, nombres falsos, y toca someterse a esa ciudad, a la ley de esa ciudad, porque ahora queremos ser buenos ciudadanos. Me explico, iglesia. Leyes de medio ambiente, que nosotros llegamos, la mayoría de nosotros llegamos a este país y nos damos cuenta de que ahora sí estamos siendo educados, que tirar la basura en la calle no es correcto. Y allá muchas de las veces en nuestros países lo primero que hacíamos es el basurero, no había basurero por ahí, lo tirábamos donde cayera. Entonces poco a poco, cada uno, si te das cuenta, nosotros somos regidos, somos enseñados por diferentes leyes que nos enseñan a ser una mejor persona, se pudiera decir, ¿no? Que nos ayudan a crecer. Eso acá en los Estados Unidos. Hay otros lugares, hay otros países que aún las leyes van más allá de lo que van acá en los Estados Unidos, donde nosotros estamos viviendo en este momento, ¿de acuerdo? Ahora, lo que me llamaba la atención y lo que yo quiero compartir hoy con cada uno de ustedes es lo siguiente, que aún siendo ciudadano de alguna ciudad, me llamaba la atención es que siendo ciudadano de cierta ciudad, por la que usted guste, no te aparta de lo que es la ley. O sea, usted y yo, aunque seamos ciudadanos de un país, primeramente va la ley sobre la ciudadanía. O sea, primero es la ley que nos debemos de someter a ellos, a esa ley, y luego es la ciudadanía. Me explico de esta manera. O sea, porque nosotros digamos, bueno, pero yo ahora soy ciudadano americano, hasta me speak English. Bueno, aunque usted hable inglés, aunque usted sea ciudadano americano, no significa que usted puede saltar los semáforos en rojo, ¿o sí? Aunque usted sea, imagínate eso, imagínate este ejemplo. De repente va manejando tu Corvette, 10 cilindros, con mucho caballo de fuerza, un motor supercargado y con una pizca de canela. Mira, como que parece receta esto, ¿no? Tanto que le meten a los motores que ya ni sabemos qué le vamos a añadir una pizca de canela. Imagínate que va manejando tu carro último modelo y de repente dice, no, pero ya soy ciudadano americano. Me voy a saltar el semáforo en rojo. Lo voy a pasar. De todas formas, soy un ciudadano de acá, de los Estados Unidos. Y no esperabas que un policía estaba allí, específicamente en ese semáforo, y de repente pasaste, cuando el policía ve que lo atravesaste ese rojo, y te persigue. Te sigue hasta tal manera, hasta pararte. Y te pregunta, señor, ¿por qué usted se cruzó el semáforo en rojo? Ah, no, porque soy ciudadano. ¿Y eso qué tiene que ver? Le voy a dar doble ticket porque es ciudadano y conoce las leyes. Y ahora sobre eso cometió lo que fue una violación al tránsito, ¿de acuerdo, iglesia? Entonces, el ser ciudadano no te aparta de la ley. O sea, la ley sigue siendo la ley y sigue ejerciendo sobre ti, siendo o no siendo ciudadano. ¿Me explico? Iglesia, si usted se salta un semáforo en rojo y tenga la green card, y hay otro también que se lo saltó y no tengan la green card ni tengan nada, también le van a poner un ticket a los dos, ciudadano o no ciudadano. Si los dos respetan la ley de tránsito, ninguno de los dos se va a meter en problemas. ¿Me estoy explicando? Entonces, estas son leyes que en diferentes ciudades se aplican, en diferentes países, en diferentes estados, que se aplican. Entonces, préstame atención a esto. La ley va sobre la ciudadanía. Lo dejamos hasta ahí, ¿qué te parece? Habiendo dicho esto, iglesia, nos vamos a Filipenses. En el capítulo 3, donde acabamos de leer desde el versículo 17 al 21, el apóstol Pablo habló algo muy importante. Y él añade y dice, hermanos, sean imitadores de mí. En otra porción de las escrituras dice, como yo soy de Cristo. O sea, el apóstol Pablo estaba en realidad haciendo una invitación a que fuéramos imitadores de ¿quién? De Jesús, ¿de acuerdo? O sea, él dice, sean imitadores de mí. Pero acá no lo dice en 1 Corintios, donde dice, como yo lo soy de Cristo. La invitación es sean imitadores de Cristo, ¿de acuerdo? Y dice, sean imitadores de mí y vean a los que se conducen según el ejemplo que tienen en ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan ser imitadores de mí? Dice el apóstol Pablo. Bueno, porque por ahí
andan muchos, los cuales les dije no solamente una vez, ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Había un grupo que era enemigo de la cruz de Cristo. Lo que dice el versículo 19 nos especifica un poco más y dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D pequeña, ojo con esto, es ¿cuál? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lo dejamos hasta el versículo 9. Préstame el versículo 19. Pablo arranca diciendo que imitemos a Jesús, o que lo imitemos a Él en este caso, pero en realidad está diciendo imiten a Jesús. Porque por ahí andan un grupo de personas que son enemigos de la cruz de Jesús. Lo que él está diciendo es que son enemigos de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es que veían una cruz y bueno, se van a espantar. No, eran enemigos de la obra que Jesús hizo, de la obra que Jesús nos perdonó y nos transformó y nos hizo un llamado a ser totalmente diferente, ¿de acuerdo? A los cuales este grupo de personas, el apóstol Pablo les dice que están prácticamente, el fin de ellos va a ser la perdición, porque tienen a un Dios con D pequeña que es su vientre. Aparte de eso, la gloria de ellos va a ser su vergüenza, la corona de ellos va a ser la vergüenza, porque solamente, añade el apóstol Pablo, piensan en lo terrenal. Préstame atención. ¿Por qué el apóstol Pablo habrá dicho esto? ¿Por qué el apóstol Pablo empieza a añadir esto? Porque él quería marcar una importancia, y lo vamos a leer en el próximo versículo, el versículo 20. Quería marcar una importancia y explicar de que nosotros hemos sido llamados, iglesia, no a pensar en lo terrenal, sino a pensar más en lo celestial. Byron, ¿por qué pensar más en lo celestial? Es claro, el apóstol Pablo habla y dice en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En China. No, en los cielos. Más nuestra ciudadanía está en los Estados Unidos, en Japón. Dice el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces separa dos grupos. Un grupo que es enemigo de la cruz de Cristo y que solamente piensa en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre. Acá no se refiere solamente a la glotonería como nosotros pensamos, sino que se refiere a un placer, porque el comer, si no lo sabías, ¿qué es? Un placer. Tú dices, bueno, como que se me antojan unas pupusas. Es un placer de la vida. El comer es un placer de la vida. Es uno de los placeres más grandes. Una de las cosas que disfrutamos, el comer. Entonces acá el apóstol Pablo habla que ese grupo se deleita solamente en sus placeres, cuyo Dios es su vientre, sus placeres es lo que a ellos los deleita, y que solamente piensan en lo terrenal. Pero el apóstol Pablo dice, mas ustedes sean imitadores de Jesús, porque tienen que entender algo, que ustedes no son ciudadanos de esta tierra, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Y qué hermoso es esto. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esta forma a aquel grupo? La razón es porque en Filipo, prestame atención a esto, que era una colonia fundada por Roma, estaba sucediendo una herejía que muchas veces te la he explicado, a lo cual se le llamaron, e incluso hay aún en estos tiempos, los gnósticos. Lo que literal esta herejía es a los gnósticos es que tienen una creencia que todo lo que nosotros vemos, obviamente porque es materia, ya está contaminado. Y como nuestro cuerpo también es materia, también es contaminado, dicen ellos. Y a esto añaden y dicen, bueno, pero nosotros somos alma, somos espíritu. Entonces el alma con el cuerpo, el espíritu con el cuerpo no tiene nada que ver. Por ende, dicen ellos, el espíritu es santo, es puro, pero el cuerpo es inmundo, ya está contaminado. Y lo que ellos dicen es, entonces no importa. Si nosotros vivimos como sea, si nosotros pecamos deliberadamente, porque de todas formas el cuerpo va a perecer. De todas formas el cuerpo va a morir, está contaminado. Es como que en esta hora digamos, bueno, si el cuerpo se va a quedar en la tierra, entonces voy y hago con mis placeres lo que yo quiera. Eso es lo que los gnósticos pensaban. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Entonces empezaban a llevar a cabo abominaciones o pecados como por ejemplo el adulterio, la fornicación, todas estas cosas, liberadamente, aún, préstame atención a esto, aún siendo ya conocedores de Jesús. Pero podía más la herejía de los gnósticos, que los impulsaba a deleitarnos en esta tierra conforme a nuestros placeres, a entregar todo
para el cuerpo en totalidad, para nuestros placeres, pero no se detenían a pensar verdaderamente cómo funcionaba todo esto. Por esto es que el apóstol Pablo toca en el versículo 20 diciendo: escuchen todos, ustedes tienen que prestar atención para que no sean envueltos en esa área de que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra para envolvernos en tantas cosas. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Tienen que prestar atención y no sean envueltos en esto. Ahora, ¿por qué Pablo añade esto sobre Filipo? ¿Por qué dice que somos ciudadanos del reino de los cielos? Bueno, hay que entender un trasfondo de que Filipo era una colonia que fue fundada por Roma. Los romanos, después de 21 años de servicio de los soldados, se retiraban. Era como que ya no servían más y ahora Roma les otorgaba. ¿Sabes lo que les otorgaba Roma? Les otorgaba la ciudadanía de Roma. La ciudadanía romana valía mucho. Es por eso que el apóstol Pablo, en una de sus defensas, dijo: yo soy ciudadano romano, porque esto valía mucho en aquel entonces. El gobierno que ejercía más poder y fuerza en ese momento era Roma. Entonces, esta ciudad de Filipo era una colonia de Roma, la cual había sido fundada por estas personas que se habían retirado. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente, te lo puedo contar, iglesia, que estas colonias que se formaban de Roma eran compuestas por solamente personas retiradas del gobierno, y esto hacía que cada colonia fuera como una réplica de Roma. Era como una Roma pequeñita, ¿no? O sea, está Roma, el grandote, el imponente, el fuerte, pero también habían colonias en diferentes lugares que eran como una réplica de Roma. Esto era porque las personas que la fundaron y vivían allí eran romanos ya retirados. ¿Me explico, iglesia? Vestían como romanos, hablaban latín, el lenguaje que se hablaba en Roma. O sea, no solamente esto, los que guiaban esa ciudad eran romanos retirados. Hablaban como Roma, vestían como Roma, tenían diferentes lugares, fiestas de Roma. Entonces era como una réplica de Roma. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo les habla esto, porque ellos entienden y comprenden a lo que se está refiriendo. Cuando él les habla sobre una ciudadanía del reino de los cielos, no les está diciendo: bueno, solamente es para que ustedes reciban los beneficios, como te dije al principio, como hablamos al principio. Cuando nosotros pensamos en una ciudadanía, la mayoría de las veces que nosotros pensamos es: bueno, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? ¿Qué beneficios, Byron, me pueden dar si yo me hago ciudadano? No, deja de pensar en eso. Mejor piensa de la siguiente manera: ¿qué me va a conllevar a mí? ¿O qué van a ser mis responsabilidades como ciudadano? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Muchas de las veces, insisto con esto, tienes que someterte, y lo primero que te hace un buen ciudadano es someterte a las leyes que hay en esa ciudad. O sea, lo que hacía Roma, o lo que hacía Filipo, una réplica de Roma, era porque esas personas se sometían a las leyes romanas y vivían como romanos aún estando lejos de verdadera Roma. ¿Me explico, iglesia? Entonces, primeramente hay que pensar y entender esta parte, porque Pablo está diciendo: ustedes son ciudadanos del cielo. No solamente lo está diciendo para los beneficios que nosotros recibimos como ciudadanos del cielo. En este caso no lo está aplicando de esta forma. En este caso lo está aplicando: ustedes como ciudadanos del cielo tienen que caminar como ciudadanos del cielo. ¿Me explico? Ustedes como ciudadanos del cielo tienen que pensar como ciudadanos del cielo. Ustedes como ciudadanos del cielo tienen que actuar como quienes, como ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo estaba diciendo: como ustedes son ciudadanos del cielo, no pueden envolverse en las cosas que los gnósticos están envolviendo en este momento. Los cuales piensan que los placeres están bien, los cuales piensan que los deseos de esta carne, los deseos pecaminosos están bien. Dice: no se pueden envolver esto. ¿Sabes por qué? Porque ustedes son ciudadanos del cielo. Entonces, deja de pensar por un minuto en los beneficios que conlleva. Porque cuando hablamos de ciudadanos del cielo, claro que trae beneficios. Cuando tú te haces ciudadano de un país, claro que trae beneficios con ello. En algunos lugares te ofrecen hasta seguro médico. En algunos lugares te ofrecen hasta seguro de vida. Por el simple hecho de ser ciudadano de ese país. Hay muchos beneficios para ti. Pero yo en esta noche, iglesia, quiero hablar no de esos beneficios, sino que al final vamos a hablar de los beneficios, pero quiero hablar de lo que conlleva el ser ciudadano. En este caso, ciudadano del reino de los cielos.
Ahora, la pregunta sería, iglesia, ¿con anestesia o sin anestesia? ¿Sin anestesia o con anestesia, iglesia? Sin anestesia. Dejemos de pensar en los beneficios y pensemos por un minuto juntamente en lo que va a conllevar ser ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, cada región, cada ciudad, cada país, cada estado tiene sus leyes. E insisto, el ser ciudadano no te aparta de las leyes. Al contrario, por ser ciudadano deberías de conocer aún más las leyes y entonces cumplirlas. ¿Me explico, iglesia? No le vamos a decir nosotros a la policía, ay, pero que yo no sabía. ¿Cómo que usted no sabía? Es ciudadano, se supone que tiene que saber, porque es ciudadano de este país, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros somos ciudadanos, tenemos más conocimiento de las leyes que diferentes estados tienen, ¿de acuerdo? Cada reino, cada país tiene diferentes leyes. Y hoy, a lo mejor no quiero hablar de la ley de los Estados Unidos, de la ley de Europa, de esto, nada de eso. Voy a hablar un poco a lo cual nosotros estamos sometidos, a lo cual es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino que es eterno, un reino en el cual rige todas las naciones. El reino de los cielos fue establecido por el Dios que hizo los cielos y la tierra. El reino de los cielos es aquel que Jesús vino a ofrecer a las personas. Muchos esperaban el reino de Jesús, del Mesías, porque Israel decía, bueno, va a venir y va a vencer a nuestros enemigos. Pero Jesús vino y al contrario, Él dijo, amen a sus enemigos. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con espada, lo destruyera, que los pusiera en libertad. Sin embargo, Jesús vino y lo que dijo fue, amén. Amen a los romanos. Y como que le estuvieran diciendo, amen a los vecinos que les hacen mal. Pero Jesús, ese fue el reino que trajo. Es un reino más grande. Entonces, este reino, el reino de los cielos, tiene leyes. Ahora, nosotros somos ciudadanos de ese reino. Claro que somos ciudadanos. Pero no solamente por ser ciudadanos nos aparta de la ley. Primero, acuérdate, es la ley y luego es nuestra ciudadanía. Entonces, a lo que quiero llegar es que si nosotros, aún sabiendo y entendiendo que somos ciudadanos, no respetamos la ley, de todas formas nos van a poner un ticket. ¿Me explico? De la misma manera, el reino de los cielos, aún usted y yo siendo ciudadanos, todas las personas siendo ciudadanos, si no nos sometemos a las leyes que están escritas, entonces seremos penalizados. Entonces seremos prácticamente multados por ignorar y por violar la ley del reino celestial. ¿Me explico, iglesia? Y por eso hoy, en esta noche, quiero tomarme unos minutos para hablar sobre la legalidad. La legalidad es la balanza de la vida, que rige la vida. Porque cuando nosotros hablamos sobre la legalidad, este tema es tan importante que yo digo, necesitamos hablarlo con los hermanos en confianza, sin anestesia. Dije yo, tranquilito, vamos a hablar todos tranquilos, pero sin anestesia. Necesitamos hablarlo porque cuando hablamos de legalidad, estamos hablando de algo. El ser legal, iglesia, es someterte ¿a qué? A las leyes. Cuando hablamos de que alguien es legal, estamos hablando de que estás legalizado por la ley. La ley te dio el permiso. O sea, cuando hablamos de legal, estamos hablando de algo que no puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque está legal. Cuando hablamos de algo legal, hablamos de algo justo. Cuando hablamos de la palabra legal, estamos hablando de algo transparente. Algo que no tiene un doble sentido, un doble, como le decimos nosotros, bless, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de la legalidad, es aquello lo cual cada uno de nosotros deberíamos de estar sujetos a esas leyes. ¿Me explico, iglesia? Hablar de la legalidad en cada país es someterme a la ley, y no solamente someterme, sino cumplirla y caminar sobre ella. Entonces nosotros somos unas personas legales. Ahora, lo que quiero hablar en esta noche es que a Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador, le interesa a las personas legales. A Dios le encanta un corazón, una persona, un joven, un adulto, un anciano, un matrimonio, un ciudadano que es legal en todo lo que hace, que se rige a las leyes, que sabe caminar sobre la ley, si no trata de ignorarlas y tratar de meter bajo de agua algunas cosas, porque esto a Dios, iglesia, déjame decirte que no le parece. Dios se encanta y se agrada de aquellos ciudadanos que deciden, aún así que sea difícil, ser legales en todas las cosas que ellos hacen. ¿Quieres ver unos ejemplos? Por ejemplo, Deuteronomio, mira, 25, versículo 15 dice de la siguiente manera: pesa exacta y justa
tendrás. Préstame atención. Efa, cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová te da. Acá empieza a hablar a los israelitas diciéndoles, dándoles un consejo. Ustedes en su vida, desde ahora en adelante, los saco de Egipto, van a empezar a avanzar. Préstenme atención, tengan pesas justas. Y acá añade, es una medida de peso, el efa. Y dice, tengan el efa cabal y justo. Todo lo que ustedes hagan, háganlo justamente. Obren justamente y no se aprovechen. Mira lo que dice Proverbios 11:1. Me encantan estos versículos. En Proverbios 11:1 dice de la siguiente manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, ¿qué pasó? Le agrada. Dice, el peso falso es abominación a Dios. O sea, es algo que a él le enoja ver cómo una persona se toma el tiempo para hacer una pesa, o en este caso una balanza. En inglés creo que se llama scale, ¿verdad? Una balanza, una pesa. Y dice, el peso falso, o sea, una balanza falsa, es abominación a Dios. Mas Él se agrada de la pesa que está totalmente justa y cabal. Mira lo que dice el siguiente versículo. En Miqueas capítulo 6 versículo 11. Me encanta lo que dice. Y esto nos ayuda a entender aún más. Miqueas 6:11 dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Se hace la pregunta a Dios. Dice, daré yo por inocente a la persona que tiene balanza falsa y aún tiene pesas engañosas. ¿Piensan ustedes, dice Dios hablando a través del profeta Miqueas, piensan que yo voy a dar por inocente a esto? Y nosotros sabemos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que no. No da por inocente el Señor a alguien que es injusto. A alguien, iglesia, que conscientemente no está siendo legal en lo que Él está haciendo. No está respetando las leyes del reino. No está caminando conforme a leyes celestiales. No está caminando conforme a la ley que Él estableció. Sino que se encargan de engañar y actuar de una forma engañosa, de una forma ilícita. Entonces yo te decía, ser ciudadano no te aparta de que tengas que cumplir la ley. No me digas, Byron, pero yo ya soy cristiano. Byron, pero yo ya vengo a la iglesia, levanto mis manos cuando canto, pero eso no nos aparta de nada. Cada uno de todos los que estamos presentes, o al menos ¿será que yo solamente por predicar yo no cumplo las leyes? Al contrario, más tengo que cumplirlas. Entre más conocedores seamos de las leyes, más peso hay sobre nuestros hombros. Entonces, a lo que yo quiero llegar en este punto y hablar es sobre la legalidad. A Dios le encanta y se agrada de ver personas que agarran su balanza, que agarran su pesa y pesan justamente. No es que empiezan a engañar solamente por ganar un poquito más de peso. Para los que no entienden esto, es una balanza se usaba antes. Hoy no se usa mucho esto, ya se usa otra tecnología para pesar, pero era una balanza. Prácticamente como está en la imagen es así. Tenía como dos platitos a los lados, el cual era sostenido por un palo como eso, un estén, lo que sea, y a un lado se le ponía lo que querías pesar. Por ejemplo, Byron, véndeme 25 libras de algo o 5 libras de algo. Entonces yo lo que hacía era poner en un lado una pesa de 25 o de 5 libras en este caso. Y lo que hacía por siguiente era agarrar el maíz, por ejemplo, y poner maíz y maíz al otro lado a tal grado que empezara a hacer esto. Y cuando estuviera alineado los dos, significaba que ahí había 5 libras de maíz. ¿Me explico? Entonces, habían personas que a la hora de vender y a la hora de comprar, cambiaban la balanza. Mira o usaban diferentes pesos. Usaban diferentes balanzas, usaban diferentes pesos. Y decía, cuando compro uso una. Uso la más ligera para que haya más. Cuando voy a vender voy a usar otra diferente para darle más poquito y me quedo yo con la ganancia. Ahora, el punto de esto es, iglesia, pensamos que nadie nos ve. Y decimos, mira, Byron, nadie me está viendo.
engañé al vecino. Le robé 5 libritas. Y me digo, ¿qué vas a hacer con 5 libras? Mira, le logré ganar $5, padre. ¿Qué vas a hacer con $5 si ni para un chip te alcanza en la tienda? Y estás corrompiendo una ley celestial. Dios dice, yo abomino a la ley, a las personas que usan pesas falsas y empiezan a engañar, empiezan a tomar ventaja pensando que nadie lo sabe, pero yo sí lo sé. Iglesia, nunca se te olvide que hay un ojo que todo lo ve. El ojo de Jehová contempla toda la tierra. Aún nuestras palabras no han salido de nuestra boca cuando ya Dios conoce lo que nosotros queremos decir. Los pensamientos Él los conoce porque Él es omnisciente. Él está en todo lugar, en todo momento. ¿Cómo podemos engañar a Dios? Lo que somos engañados somos nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la legalidad, estamos hablando de someternos a la ley de Dios para estar legales delante de un reino. Y este reino no es cualquier reino, es un reino celestial, el cual es el todopoderoso, el más grande de todas las cosas. Y empezamos nosotros a usar una balanza falsa, empezamos a usar una pesa falsa, tratando de ganar nosotros ventaja con nuestra propia fuerza y tratando de ganar ganancias deshonestas. Que su momento, como yo lo digo y lo he experimentado, iglesia, cuando nosotros vivimos ilegalmente delante del reino de Dios, no vamos a prosperar. Nunca en tu vida. Y si un día prosperas, supuestamente prosperado porque hiciste ciertas ganancias que no fueron correctas y no fueron lícitas, en su momento se van a caer. En su momento van a caer a tierra. Porque no podemos engañar a Dios. Eso es una advertencia para nos engañamos a nosotros mismos. Te lo digo porque me pasó a mí. ¿Te puedo contar o no te puedo contar, iglesia? Mira, hermano, cuéntame, por favor, hermano, cuéntamelo todo. No te lo voy a contar todo, parte te lo voy a contar nada más. Ya parece un testimonio en esta hora. Pero mira, préstame atención. Así como ves al hermano bien santo, el hermano Byron, que ya solamente le falta que le salgan las alas. No era así. Yo era un ladrón. Y claro, no es que, bueno, robaba automóviles, Corvette. Byron, ¿cuál te robaste? No robaba, qué bueno que hubiera robado al menos carros buenos, ¿no? Él no robaba nada de eso. Pero yo robaba dinero, ¿de acuerdo? Y no te lo voy a explicar porque estás curioso. Byron, dímelo, ¿cómo? No te lo voy a decir porque a lo mejor vas a querer hacerlo tú. Y entonces, lo que pasa, mira, préstame atención. Todo lo que haces en la vida, lo haces ilegalmente, ilícito. En su momento viene en contra de ti. Todo lo que hiciste es ilegal. Aunque no lo creas, va a caer a tierra. Porque no lo hiciste correctamente. La balanza la usaste de una manera lo cual no era correcta y va a caer a tierra. Y yo hablamos con mi esposa sobre esto. Porque antes, obviamente, antes de venir a Jesús, antes de caminar para el Señor, en serio, sí, literalmente, yo robaba dinero. Que no te voy a decir cómo lo hacía, pero para la próxima te lo digo. Bueno, dímelo, no te lo voy a decir. Y la cosa es que sí, claro, y me avergüenzo por esto, ¿no? Pero claro, usted también lo hizo en su momento, algo hizo ilegalmente también. No me mire así como, ay, Byron, mira, no sabía. Yo sabía que algo no andaba correcto. Ya Jesús me perdonó. Entonces, yo me robé mucho dinero. Robé, no millones, no millones. Ay, Byron, ¿cuántos millones? No robé millones. Pero robé una buena cantidad. Y tú me preguntas, Byron, ¿dónde está eso que agarraste? No hay nada, iglesia. Y te lo voy a decir por qué. Porque Dios no bendice lo que es ilícito. Y tú puedes agarrar con tu mano mucha agua, pero se te va a escapar en su momento. Se te va a ir entre medio de los dedos y te vas a quedar sin nada. Es como la arena, es como el agua, el dinero mal habido, el dinero ganado ilícitamente, la ganancia que te agarraste ilícitamente, es como el agua entre las manos, se te va a ir. Y tú volteas a ver hacia atrás y dices, Byron, pero ¿dónde está todo el dinero que te robaste? Se fue volando, ya no hay. Eso me quedó de aprendizaje para que yo obrara en la vida legalmente, porque desde el momento que empiezas a obrar legalmente, obviamente Jesús te hace entender, y empecé a obrar legalmente. La casa fue bendecida, mi matrimonio fue bendecido, mi hogar fue bendecido, mi vida, mi esposa.
fue bendecida. Hasta el momento estamos bendecidos. Y mi confianza obviamente ahora no está en lo que yo puedo hacer debajo del agua. Está confiada en que Jesús, en que Dios es mi proveedor y Él va a estar cuidándome. Yo digo, lo que nosotros no entendemos es esta parte. Y tratamos de tomar nosotros mismos con nuestras propias manos y decir, Byron, es que yo tengo que de alguna forma hacer dinero. Byron, de alguna manera yo tengo que hacer algo, pero yo necesito ganar más. Y muchas de las veces llegamos a un punto de hacer ganancias deshonestas. De llegar a actos, lo cual yo digo, ¿por qué los haces? ¿O por qué los hacemos? Y la razón por la cual nosotros los hacemos es por lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses, que solamente aquel grupo pensaba en lo terrenal. Porque pensamos que nosotros tomamos ventaja de lo que hacemos, pero en realidad en lo espiritual vamos retrocediendo. ¿Cuántas veces nosotros, y te lo voy a decir, te lo digo o no te lo digo, iglesia, con pelos en la lengua o sin pelos en la lengua? Sin pelo, sin pelos en la lengua. ¿Cuántas veces muchas personas se atreven a mentir en sus declaraciones de taxes? Bueno, te dije que venía sin anestesia. Te dije. Y mienten en sus declaraciones de impuestos porque les van a dar $150 más. ¿Te atreviste a mentir en la hoja de impuestos por $150 más? Al menos por 1 millón, no asombrado, no tuviera nada. ¿Te atreviste a mentir? Ponle $4,000, $5,000, $6,000, lo que sea. ¿Te atreviste a mentir en una declaración de impuestos? ¿Violaste las leyes celestiales? El problema de esto es que nosotros pensamos, decimos, Byron, voy ganando, me dieron $7,000, me dieron $20,000. ¿Y cómo? Sí, puse hasta el niño que no tengo. Y yo sé, obviamente estoy bromeando, tienes que poner el número de social de los niños, ¿no? Pero el punto es que de alguna forma queremos engañar y tomar ventaja nosotros por nuestras propias manos porque queremos ganar un poco más. Y ni siquiera lo hacemos legalmente, lo hacemos ilegalmente. Y esto es por mencionarte, por ejemplo, la declaración de impuestos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vendemos ciertas cosas que sabes que están arruinadas? Y cuando te preguntan, ¿está bueno? Oh, sí, buenísimo. Corre a 1,000 por hora. O sea, no tiene ningún detalle. No, lo acabo de comprar el carro. Está pero nuevecito. Hasta tiene para levantar si no tiene nada. Pero claro, quiere ganarte unos $2,000 extra. Empezamos nosotros a mentir. Pensamos que esos $2,000 nos van a llevar a algún lugar. Sin embargo, en realidad estamos retrocediendo. Porque no estamos actuando bajo la verdad del reino, bajo una ley, hablando con la verdad. Estamos tomando un atajo y siempre, iglesia, los atajos no nos llevan al lugar correcto. Siempre cuando nosotros tratamos de buscar un atajo y dejar verdaderamente las leyes del reino de Dios, no nos va a llevar a ningún lugar. Y empezamos a actuar ilegalmente. Lo que nosotros olvidamos, e insisto con esto, es que hay un ojo, hay un Dios que nos está mirando todos los días. Y no solamente porque diga, Byron, yo declaro, yo confieso que soy ciudadano del cielo, aunque sea ciudadano del cielo. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es vivir en esta tierra conforme al ejemplo de Jesucristo. Porque muchos, claro, Jesús los perdona y tienen salvación y vida eterna, pero otros, incluso teniendo la salvación, el perdón de pecados, empiezan a tener actitudes que no son correctas de un ciudadano del reino de los cielos. Actitudes, insisto con esto, y que nosotros no vemos, ninguno de nosotros podemos ver, pero Dios sí ve. Y yo no estoy aquí para señalarte, decirte, mira, tú que robas en esto, tú que... No estoy aquí nada más te estoy dejando saber que no te va a llevar a ningún lugar. No vas a llegar a ningún lugar. Es como que te montes en una bicicleta que no tenga cadena, no va a impulsarte. Vas a vivir pedaleando todos los días y no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, bueno, me estoy haciendo millonario, estoy teniendo mucho dinero, pero en realidad vas para atrás. Porque no entendemos la ilegalidad en el reino de los cielos. Y empezamos nosotros entonces a mentir en todo lugar a cambio de que queremos ganar siempre algo. Y no muchas veces, no solamente dinero, queremos ganar posiciones, queremos ganar estatus, queremos ganar ciertos lugares en nuestros trabajos
a donde sea que vayamos. Y dice, Byron, si tengo que mentir, voy a mentir a toda costa para que me den el puesto donde yo quiero estar. Sigue mintiendo a ver dónde vas a llegar. No solamente te van a bajar de puesto, te van a correr también por mentiroso. Te van a correr porque no estamos siendo legales conforme al reino de los cielos. El ser ciudadano del reino de los cielos es un llamado a vivir legalmente conforme a la ley de Dios. El ser ciudadano de los cielos, iglesia, todo lo que están presentes, es someternos a esas leyes que son más grandes que todas las leyes. ¿Me explico? Y muchas de las leyes, y la mayoría de las leyes que hay en esta tierra fueron puestas por Dios. Obviamente hay unas que ya se van descarriando y van en contra de la voluntad de Dios. Pero hay muchas que ya fueron establecidas por Dios. Y nosotros debemos de caminar legalmente. ¿Me explico esto, iglesia? Para nosotros caminar legalmente, entonces significa que va a haber victoria en nuestras vidas día con día. Porque una persona que camine legalmente nunca va a ser penalizada. Una persona que respete la ley de tránsito, iglesia, nunca le van a poner un ticket como nosotros, una multa, como nosotros le llamamos. La persona que maneje, me voy a meter en problemas, que maneje al límite, no se va a meter en problemas. Que respete la ley de tránsito. Y dice, ¿quién iba por ahí? El hermano Byron, a 100 va donde tenía que ir a 50. Y tú dices, ya, pero él es pastor, él es ungido de Jehová. Por ahí adelante me tiene el policía. Y usted dice, ¿por qué fue a 100 millas por hora? Bueno, porque soy el ungido de Jehová. Porque soy el pastor de Iglesia Midway. Pues le voy a poner, porque es pastor, le voy a poner 2 veces más el ticket. Por ser conocedor. Entonces eso, el ser ciudadano, conocedores, no nos aparta de la ley. Tenemos que cumplir la iglesia. Tenemos que nosotros ser legales en nuestro diario vivir. Ninguna cosa creada está oculta delante de Dios. Ningún pensamiento, ninguna actitud. Y claro, yo me puedo ocultar de ustedes y puedo aparentar y puedo decirle, mira, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero en realidad, si yo estoy violando las leyes, el que va a fracasar voy a ser yo. ¿De acuerdo, iglesia? El ser ciudadano del reino de los cielos, el ser cristiano, no solamente es llamarse cristiano, no solamente es llamarse ciudadano del reino de los cielos, es someterse a la ley porque tú eres un ciudadano. Deja de pensar en los beneficios, pero piensa por un minuto en lo que conlleva ser un ciudadano verdadero. Un buen ciudadano se somete y es legal en todo lo que hace. ¿Me explico? En una ocasión a Jesús le preguntaron e incluso él se atrevió a ser sincero y a respaldar la ley que ya estaba establecida, mientras que uno no se quería someter y querían ser ilegales. Y se le acercaron uno de los grupos de los fariseos y le dijeron, Jesús, tenemos una pregunta. Y ellos le dijeron, ok, a ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es, tenemos que dar tributo al César. Tenemos que pagar impuestos al gobierno romano porque ellos estaban cansados de pagar impuestos al gobierno romano. Como algunos dicen, Byron, ¿y por qué tenemos que pagar impuestos a los Estados Unidos? Y ni siquiera queremos pagar, pero sí, cuando te está sucediendo algo, 911, ahí quieres llamar al policía, ¿no? Está dando uso de lo que no está pagando. Ya me enojé. Porque si usted quiere que lleguen los bomberos cuando su casa se le está quemando, entonces pague impuestos. Si usted quiere que el policía llegue al rescate cuando usted se le están robando a usted, hágalo. Ya me enojé. Te dije que yo venía hoy sin anestesia. A veces vengo sin anestesia, pero hoy como que me pasé un poco. Entonces a Jesús le preguntaron y le dijeron, Jesús, ¿es lícito? O sea, darle el tributo a Roma, darle los impuestos. Y Jesús dijo, ok, tíreme una moneda. Y le tiraron la moneda. Jesús la cacha, la agarra y dice, quiero que me digan algo antes de responder. ¿De quién es la cara que está aquí en la moneda? Y todos gritaron, del César. Porque la cara del César era patentada por Roma, era patentada por el César. Quien brindaba seguridad en toda esa región era el gobierno romano. Y ahora estaban queriendo no someterse a esas leyes, no querían pagar los impuestos, no querían ser legales, no solamente con el reino celestial, sino incluso con leyes en la tierra. Muchas de las veces nosotros no somos legales y queremos ser ilegales. Bajo de agua, Byron, bajo de agua. No nos va a llevar a ningún lugar.
Jesús dijo entonces: ¿de quién es la cara que está acá en la moneda? Todos dijeron: del César. Entonces dijo Jesús: den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es del César. Den a Dios lo que es de Dios y den al IRS lo que es del IRS. Bueno, el que entendió, el que no entendió, después le explican al que no entendió allá afuera. ¿Me explico, iglesia? Sí, porque entonces nosotros caemos en ese error. Cuando nosotros entonces somos ilegales, no nos va a llevar a ningún lugar. Iglesia, si eres legal en todo lo que haces, vas a llegar muy lejos. Porque cuando traten y lleguen a querer sacarte donde tú estás, no van a poder, porque tú estás legalmente establecido por Dios. Y aparte de eso, Dios te ha establecido por las leyes terrenales. Si usted establece, o yo establezco, un negocio que no se somete a las reglas de la ciudad de Sherman, yo digo: voy a hacer lo que se me antoja y no hago conforme a lo que la ciudad me está diciendo. El día de mañana llegan y me dicen: Byron, señor Byron es Whistleball, porque así dicen en inglés. Bueno, Whistleball, usted lo que está haciendo no está legalmente patentado, se lo vamos a derribar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Me lo van a derribar, porque nunca lo hice legalmente. ¿Para dónde salgo? Aunque grite, aunque salte, aunque me enoje, aunque agarre a un abogado, lo hice legalmente, va a caer. Iglesia, el punto está que cada uno de nosotros vivamos legalmente en esta tierra. Y cuando nosotros somos legales, vamos a tener autoridad sobre todas las cosas. Vamos a tener autoridad sobre nuestra vida, autoridad sobre lo espiritual, porque el Señor nos ha legalizado a nosotros. ¿Me explico, iglesia? Cuando tú metes a las leyes, como por ejemplo el no sea mentiroso, el no sea chismoso, como por ejemplo el no robar, son leyes que se han establecido y que caminas legalmente, el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas y te va a bendecir. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios honra a los que a Él le honran. Dios honra a los que... Entonces, llegamos a un punto donde nosotros, el Señor nos pesa con una balanza. Y cuando somos pesados con una balanza, podemos estar cabales o podemos estar falsos. ¿Quieres que te cuente una historia o no te la cuento, iglesia? Vamos a ir al libro de Daniel y ya con esto vamos agarrando la recta final, pero me encanta esta historia. En Daniel capítulo 5, versículo 22 al 31, quiero leerte Daniel 5, versículo 22 al 31, mira lo que dice. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano estás tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28 dice de la siguiente manera: Perez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo el de 72 años. Volvemos atrás en la otra página, lo dejas ahí. Préstame atención a lo que dice el versículo 27, lo que significa Tekel. Esta es una lectura celestial, obviamente, era una escritura celestial, pero lo que significa Tekel dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En el libro de Daniel narra esta escritura en su capítulo 5,
te la dejo de tarea para que la leas en tu casa. Y dice que Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que estableció, al menos que Dios levantó para reinar sobre Babilonia, un imperio grandísimo, un imperio fuerte, poderoso. Luego su hijo Belsasar empieza a reinar sobre Babilonia, pero su hijo Belsasar no fue como Nabucodonosor. Nabucodonosor, si te acuerdas, en su momento, claro, se ensoberbeció, se sintió altivo, pero Dios le hizo entender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Nabucodonosor reconoció y dijo: sí, verdaderamente reconozco que Él es el Altísimo. Ahora su hijo Belsasar en esta ocasión decide no respetar y no honrar al Dios al cual su padre honró toda su vida, al menos en los últimos días. Y en una ocasión las escrituras nos narran específicamente en el capítulo 5 del libro de Daniel, y dice que Belsasar se pasó de copas. Estaba tomando a lo loco, estaba tomando mucho alcohol y se sintió muy el gallito de la manada. Se sintió muy con su pecho de paloma saltado. Y dijo: voy a hacer algo grande. Y llamó a sus siervos y dijo: vayan y tráiganme los vasos de oro. Tráiganme los utensilios que robaron, o al menos que trajeron cuando fueron y capturaron en Jerusalén a los israelitas del templo de Dios. Tráiganlos. Y se los llevaron a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y él estaba borracho. No solamente él, sino también sus compas. Estaban pasados de copa todos, y decía: otra copa, otra copa. Habían concubinas, o sea, habían mujeres en ese momento. O sea, era una fiesta. Era una fiesta que se estaba llevando a cabo, tomando alcohol, mujeres, etc. Habían perdido el sentido, quizás, habían perdido el conocimiento en ese momento. Y Belsasar decide y da una orden que vayan a traer los vasos que se usaban, eran de oro, eran especiales para ofrecer sacrificio a Dios. O sea, esos vasos eran vasos que honraban a Dios, eran utensilios que se usaban en el templo anteriormente, para Dios específicamente. Y Belsasar los manda a traer, no para ofrecer algo a Dios, los manda a traer, ¿sabes para qué? Para ponerle un poquito de vodka y tomarse una margarita en los vasos que se había usado y que se tenían que usar para la gloria de Dios. Mientras ellos estaban en todas las copas, en la fiesta, la banda sonaba. Dicen los historiadores que una banda sonaba con trompetas y con muchas flautas. Mientras la banda sonaba, todos tomaban. De repente sucedió algo y Belsasar se quedó perplejo y dijo: ¿qué estoy viendo? No sé si es el alcohol o en realidad está pasando. Y vio que en la pared una mano salía. O sea, una mano llegó a la pared y empezó a escribir una lectura que él no podía entender. Y es lo que está escrito ahí. Al final la mano terminó de escribir lo que estaba allí, esa lectura, esa escritura. Y él dijo: ¿qué está pasando aquí? Se quedó perplejo. Y dice la Biblia específica que tanto fue el susto, tanto fue lo que él se asustó al ver eso, que las piernas se le debilitaron. Esa es la mejor interpretación que te puedo hacer. No me pidas más, porque después te voy a cobrar por más interpretación. Ya no solamente predico, sino que tengo que interpretarte para que puedas entender. Entonces, al ver la mano que escribía en la pared, sus piernas se debilitaron y ya no pudo. Fue tanto que lo tuvieron que sostener. Cuando cayó en sí de nuevo, obviamente perplejo de lo que había visto, llamó a los magos, llamó a sus sabios y dijo: ¿qué dice ahí? Los sabios se rascaban la barba, se miraban unos a otros y no entendían. Belsasar, rey, lo sentimos, pero no sabemos qué dice ahí. El rey, más perplejo porque no sabía lo que había pasado, asustado, de repente una sierva entró y le dijo: señor, yo escuché lo que pasó. Dime, hay un hombre en el cual, mira cómo lo reconocían a Daniel,
en el cual están los espíritus de los dioses, dice acá. Mira, ni sabían quién era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya los espíritus de los dioses. Hay un hombre que el cual están los espíritus de los dioses sobre él, el cual le ayudó a tu padre cuando él no entendía los sueños y él les interpretó los sueños y todavía vive. Su nombre es Daniel. Y dijo Belsasar: mándenlo a traer. Y fue mandado a traer Daniel a la presencia del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, porque estaba perplejo porque la escritura seguía en la pared y no sabía qué significaba. Cuando Daniel llegó, se quedó viendo la lectura. Obviamente ya Dios le había mostrado, le había enseñado qué es lo que eso significa, qué es lo que el mensaje para Belsasar. Y lo que más me impacta es cuando Daniel empieza a hablar y a enseñarle. Él empieza a hablar sobre cosas que él no respetó. Si nos vamos un poquito atrás, hay cosas que Belsasar no se sometió a las leyes celestiales, iglesia. Hay leyes las cuales él no respetó. Hay leyes las cuales él saltó y no quiso someterse. Y le dijo que como su padre se había sometido, él decidió no honrar a Dios. Mandó a traer los vasos. ¿En serio, Belsasar, mandaste a traer los vasos? Creo que es una más. ¿O esa es la que hay? ¿O hay una más? Sí. Mira el versículo 23. O versículo 22. Dijo: tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sabiendo de que Daniel estuvo con su padre y que su padre reconoció quién era el Dios verdadero, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, a Belsasar, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, violaste una de las leyes más grandes, las cuales es: honrarás a Dios solamente porque no hay otro Dios. No lo dice ahí, pero mira lo que dice: diste alabanza a dioses de plata y de oro. Caíste en idolatría, no reconociste quién era verdaderamente Dios. Y como lo hablaba hace unos días atrás, las personas, nosotros los seres humanos, hemos caído en un gran error y rendimos adoración a las cosas creadas y no rendimos adoración al creador de todas las cosas. En serio, el error de Belsasar fue traer los vasos y arriba de esto rindió adoración no a Dios, rindió a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni siquiera ven, ni pueden escuchar, ni saben. Pero ¿sabe lo más triste de esto, iglesia? Lo cual le dice Daniel acá, lo último, dice: pero al Dios en cuyas manos está tu vida, nunca lo honraste. Esto me impactaba, porque muchas de las veces damos la espalda al Dios que nos sostiene todos los días de nuestras vidas, el cual nos sostiene, nos da la fuerza, la salud, nos da las finanzas, nos da la salvación. Decidimos ignorarlo y Él nos tiene en sus manos y lo ignoramos. A causa de esto, como no lo honró, violó las leyes celestiales, iglesia, violó las leyes del reino. Aquella escritura decía literalmente que su reino se había acabado. Y Daniel empieza a traducirle, empieza a decir lo que significaba aquella lectura. Y le dijo: mira, Belsasar, lo que dice es que tu reino se ha acabado, porque fuiste pesado en balanza y fuiste encontrado falto. Eso es lo que te decía hace unos minutos atrás. Si un día nosotros nos presentamos delante de Dios, delante de Jesús, ponle acá en la tierra, ni siquiera cuando estemos delante del gran trono blanco, es lo que hoy, lo que hicimos a través de esta semana. Si Dios, por ejemplo, nos pusiera en una balanza de lo que hemos hecho a través de esta semana, ¿será que saliéramos bien o saliéramos faltos? ¿Será que mantuviéramos la pesa correcta o buscamos muchos atajos en la vida, en nuestro diario vivir, semana tras semana? Buscamos cosas, no nos comportamos legalmente como el reino de los cielos. El punto, iglesia, que vamos a ser pesados. Y de hecho, día con día somos pesados conforme a nuestras actitudes, semana tras semana, año con año, meses tras meses. Además de que el día de mañana vamos a estar delante de Dios. Bueno, pero yo no quiero. Bueno, aunque no quieras estar delante de Dios, vamos a estar delante de Él. Y vamos a ser pesados todos los seres humanos.
El apóstol Pablo dijo en una ocasión que todos es necesario que compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados, vamos. Conforme a lo que hicimos en esta tierra, conforme nos comportamos, conforme caminamos. El punto es, iglesia, que si nosotros, todos los que están presentes, vivimos ilegalmente en esta tierra, no vamos a prosperar y no vamos a llegar a ningún lugar. Seguimos obrando ilegalmente, no pienses que vamos a llegar a ningún lugar. Al contrario, todos los planes van a caer a tierra y nunca vas a prosperar. Pero al contrario, si tú quieres prosperar, hoy Jesús nos da una oportunidad, porque abogado tenemos para con el Padre. Vaya que hemos fallado, vaya que hemos obrado de una manera que si hoy nos pesaran, creo que hasta se quebrara la balanza. Se quebrara por tantas cosas que nosotros hemos hecho ilegalmente. Hemos mentido, hemos robado, hemos cometido adulterio, hemos fornicado, hemos sido idólatras, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hoy es una oportunidad nueva para acercarnos delante de Dios y verdaderamente establecernos bajo la legalidad del reino de los cielos, iglesia. Amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, no se te olvide que la legalidad es la balanza que te va a ayudar a balancear tu vida y a estar correctamente delante de Él. Y tampoco se te olvide que nosotros a veces pensamos que nadie nos está mirando, pero hay un ojo que todo lo ve. Pero hay bendición cuando nosotros decidimos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y vivir para ese reino que todo lo puede, iglesia. Por eso hoy, en esta hora, te pido que te pongas de pie y le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes.